Buen día chicos, Felipe, Gabriel. Eh, ¿Tendrían algún problema en esperar un par de minutitos tal vez? Porque recién están ustedes dos nada más. Ahora se nos unió Diego, pero... Aló, buen día. Buen día. Buen día, José. Estaba hablando, pero como nadie me respondió. eh, Vamos a esperar si no les molesta un minuto más. De los 30 inscritos que tengo en el ramo, estamos nosotros nada más, así que me preocupa la bajísima asistencia. Ya, espero un minuto más y partimos. Bien, ya estoy empezando atrasado. Chicos, que tengan un muy buen día, espero que hayan tenido una linda semana. Vamos a terminar hoy con el tema de los árboles binarios. Una aclaración, yo creo que esto es bien importante que ustedes sepan, y es que ya estamos de lleno en lo que es el contenido de la materia, ¿sí? Ya estamos pasando un poco de conceptos, ya vamos a ver matemática, bastante matemática, que es toda la parte teórica asociada a estructura de datos y algoritmos, que es el análisis de los costos computacionales per se, que son de suma importancia a la hora de la implementación, y también, como ustedes saben, a la hora del cuidado del hardware. El costo computacional se mide no solamente en cuanto a tiempos, sino en cuanto al uso de recursos. Y ustedes saben, por ejemplo, que las memorias tienen una cantidad limitada de veces en que podemos acceder hasta que la memoria deja de ser de utilidad. Entonces, todo esto es importante cuando nosotros tenemos que analizar el costo computacional de nuestros algoritmos. Y a su vez también, el costo computacional tiene una relación directa con el consumo energético. Bien, dicho eso, hoy quiero ya dejar bien asentadas las bases de lo que corresponde a un árbol binario. Solamente para quedar claros, chicos, los árboles no necesariamente son binarios. En nuestro ramo nosotros estudiamos pura y exclusivamente árboles binarios, pero ustedes pueden, de hecho, implementar cualquier tipo de árbol. Cuando decimos árbol binario es porque existe un padre y dos hijos, el hijo izquierdo y el hijo derecho, nada más. Y cuando hablamos de árboles binarios de búsqueda, ya vamos a ver de nuevo cuál es el criterio que se aplica a la restricción que tiene el árbol binario de búsqueda, pero es lo mismo, tenemos un padre y tenemos dos hijos, el hijo izquierdo y el hijo derecho, ambos sujetos a una restricción en este caso matemática. Erika, perdonen. Entonces, cuando nosotros queremos programar árboles, de hecho podemos programar cualquier tipo de árbol. Pero vamos a ver ahora algunas cuestiones que hay que tener en cuenta cuando estamos con los árboles y que hace difícil, digamos, que nosotros queramos tener cualquier tipo de árbol a la hora de programar. Entonces vamos directamente a la presentación para el día de hoy. No se olviden, por favor, chicos, que toda la información yo la dejo previa en el aula. Sepan ver el aula para tener las PPTs con ustedes. Dejo también el código, dejo los videos y como les dije en su momento, yo organizo el aula de manera cronológica. Entonces todo lo voy poniendo a medida que lo vamos viendo aquí en clases. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra presentación para el día de hoy. Cualquier cosa, chicos, les ruego por favor sepan interrumpirme a la hora de hacerme una consulta. No me manden, por favor,
porque me resulta muy difícil hacer el seguimiento del chat mientras voy hablando. Entonces, dicho eso, vamos a revisar y vamos a asentar los conceptos de árboles binarios, porque ustedes también los necesitan para la guía. De hecho, hoy terminamos con todo el concepto que necesitan para el desarrollo de la guía. Una cosa a tener en cuenta, por favor. Algo que a mí me gustaría alentarlos a hacer, y es buscar código de Internet, ¿sí? No se queden solamente con lo poquísimo de C que en las 4 o 5 clases yo les expliqué acá. Hay mucho más de C, me gustaría que ustedes ahondaran un poco más en el lenguaje, en el uso de las diferentes IDE, la IDE que ustedes estén utilizando, y de pronto, si les resulta complicado, igualmente yo les envíe diferentes usos. A ver, hay compiladores online que tienen sus limitaciones, pero para las tareas que hacemos en este curso funcionan más que bien. Por supuesto, no van a hacer ustedes un desarrollo profesional con ese compilador. Así también ustedes pueden utilizar algunas herramientas extras para no perderse en la programación, como es el uso de un GitHub. Eso yo no lo incorporo dentro del ramo porque sencillamente hay que tener un espacio reservado, es como tener un Dropbox, digamos, pero no está de las herramientas que estamos proveyendo ahora por parte de la universidad. Por eso, yo les recomiendo a manera personal, si cada uno de ustedes puede tener una cuenta en GitHub y ahí ir haciendo el respaldo de toda la codificación que ustedes hagan. Eso se puede adherir tranquilamente al IDE que ustedes están utilizando, o bien a MATLAB o lo que necesiten en realidad. Y de esa manera pueden hacer un tracking de toda la codificación. Bien, vamos a comenzar. Los árboles binarios de búsqueda, que son los que a nosotros nos interesan. Vamos a ir ahora más a lo que es definiciones. Ojo con esto, ¿sí? Los árboles binarios de búsqueda, que de ahora en más me voy a referir a ellos como ABB, soportan muchas operaciones, chicos. En realidad lo que a nosotros nos interesa de los árboles binarios de búsqueda es que nosotros podemos hacer búsqueda de datos. Podemos almacenar datos dentro de esos árboles. Podemos encontrar el dato mínimo según un cierto criterio, el dato máximo también según un cierto criterio, lo que se conoce como predecesor, sucesor, ¿sí? Que lo vamos a ver acá, también, y dentro del árbol las operaciones que podemos hacer aparte de búsqueda, perdonen, con búsqueda es lectura. Lo mismo el máximo y el mínimo son lecturas, la determinación del predecesor y sucesor son lecturas. Perdón, la manipulación del árbol es mediante dos técnicas que se conocen como inserción y eliminación de nodos, que las vamos a ver acá y que de hecho ya vimos un poco la clase pasada. Vimos la parte de inserción. Acá nos vamos a concentrar en lo que es eliminación de nodos. Recordemos que los ABB son estructuras de datos. Ojo con eso. Y están enlazados, así como las listas. Nada más que en este caso no es un enlazamiento lineal, como es una lista enlazada, sino es un enlazamiento no lineal. Cada nodo, y esto hay que tener en cuenta, chicos, es un objeto, ¿sí? Y está compuesto por atributos que nosotros definimos. Tiene sí o sí un puntero izquierdo, y cuando digo un puntero izquierdo es que un nodo cualquiera tiene un nodo que debe apuntar a un hijo izquierdo. Si ese hijo izquierdo no existe, entonces el nodo izquierdo apunta al nulo. Tiene un nodo derecho que apunta al hijo derecho, ¿sí? Si ese hijo derecho no existe, entonces el nodo derecho apunta al nulo. Y tiene un dato dentro del nodo. Por simplicidad, acá estamos tomando que los datos que están dentro de los nodos son simplemente números enteros. Pero chicos, todos los nodos tienen que tener un número entero asociado. Y eso es una etiqueta que tiene el nodo. Esa etiqueta es la que determina el orden que le corresponde al nodo dentro del árbol. Estos son árboles binarios de búsqueda y son árboles, como vamos a ver enseguida, ordenados. Ese número es una etiqueta nada más. Y ese número corresponde a la posición que va a tener ese nodo dentro del árbol. Pero chicos, insisto, es una etiqueta. Dentro del nodo, más allá de la etiqueta, podemos tener cualquier tipo de dato. Bien. Dentro de un árbol binario de búsqueda, como todo árbol, tenemos que tener un nodo primario, que es el que llamamos nodo raíz. En mucha bibliografía, chicos, aquí quiero aprovechar yo, y principalmente bibliografía antigua o bibliografía que ustedes puedan encontrar en Internet, pueden encontrar algo como lo siguiente.
Y es una cosa así, donde ustedes tienen el nodo raíz, ¿sí? Que le llamamos siempre el root, y sin embargo, al árbol lo divide en dos, lo que le llama subárboles, y los dibuja como triangulitos, ¿sí? El triangulito representa un árbol o un subárbol, y le llama el nodo, en este caso, el subárbol izquierdo, y le llama el subárbol derecho. Y estos son los punteros que tiene nuestro nodo raíz. Esto van a encontrar ustedes en la bibliografía y en mucha información en Internet. Cuando me refiero a bibliografía, me refiero más a bibliografía antigua, chicos. Hoy en día, esta representación así ya no se usa, es una representación pedagógica nada más, y es para decirles que el árbol entero que tenemos acá, que es este triángulo enorme, el triángulo siempre va a representar a un árbol, se divide en la raíz, que es el inicio del árbol, más dos subárboles, un árbol izquierdo, ¿sí? Y un árbol derecho. Y de nuevo yo pido disculpas por los nombres, en realidad esto es una castellanización, el nodo padre en inglés es parent, el nodo, y luego tenemos los nodos hijos, que es child, o sea, esto no tiene género, y aparte le decimos el hijo izquierdo y el hijo derecho, por favor no le pongan ninguna connotación, es solamente la posición en la que estamos poniendo nuestro nodo. Ahora, los árboles binarios de búsqueda. La restricción matemática que nosotros usamos en los árboles binarios de búsqueda la vamos a resumir en la siguiente. Y ojo, este es un criterio que estamos adoptando. Es el criterio convencional para todos los árboles binarios de búsqueda. Recordemos que es binario porque tiene nada más que dos opciones, la izquierda y la derecha. Y son solamente dos, o sea, puede ser el nulo, pero siempre cualquier nodo va a tener dos punteros. Uno de esos punteros tiene que apuntar, si existe, al hijo izquierdo, y el otro puntero tiene que apuntar, si existe, al hijo derecho. Y es binario por eso, porque tiene dos opciones nada más. La restricción matemática, la restricción numérica que le ponemos a la organización de nuestro árbol, viene dado por lo siguiente. Tenemos X, que es un nodo cualquiera en el ABB. Si Y es un nodo en el subárbol izquierdo de X, y ojo con la forma, la semántica que estoy utilizando, porque yo considero acá que cuando un nodo ya comienza a tener hijos, entonces estamos en presencia de un subárbol. No necesitan ser los subárboles principales. Todo nodo con sus hijos ya constituyen un subárbol. Entonces, Y es un nodo, en este caso el nodo izquierdo de X. Entonces, el dato o etiqueta que corresponde a Y tiene que ser menor o igual al dato o etiqueta que tenemos en X. Y con eso estamos diciendo que los nodos, ¿sí? Pueden haber dos o más nodos dentro de nuestro árbol que tengan el mismo dato. A nosotros siempre nos va a convenir tener nodos con datos diferentes, porque es más fácil de trabajar. Pero la restricción del árbol binario de búsqueda es simplemente decir que el nodo izquierdo tiene un valor que es menor o igual a su padre. Luego, si está en el lado derecho, el nodo derecho, el hijo derecho de nuestro nodo X, su dato va a ser mayor que el nodo padre. En alguna bibliografía, en vez de nodo padre, pueden encontrar como nodo ancestro, pero el nodo ancestro se refiere a cualquier nodo que esté por encima de otro nodo. Entonces, esta es la restricción y nosotros, si trabajamos en lo que es optimización, digamos, esta es la restricción que le estamos poniendo en función de optimización. Todos los datos en el lado izquierdo van a ser menores a los datos en el lado derecho. Y volvemos al tema de estos hiperplanos que yo les contaba la clase pasada. En este ejemplito, en este diagrama que tenemos acá, todos los datos contenidos en este subárbol izquierdo, todos, no importa la organización que tengan, van a tener un valor menor a su padre, que en este caso es la raíz. Y todos los nodos, todos los datos que tengamos en todos los nodos del subárbol derecho van a tener un dato, esos datos van a ser mayores que el dato del nodo padre o nodo raíz. Entonces, esa es la organización que vamos a tener. Y es como si fuera, como les decía, un hiperplano. Acá a la izquierda, todos los datos menores o iguales a la raíz, y acá a la derecha, todos los datos mayores a la raíz. Y esto aplica para cualquier configuración de subárbol.
Entonces, el nodo izquierdo siempre va a tener un dato menor o igual al nodo padre, y el nodo derecho siempre va a tener un dato mayor al nodo padre. Eso siempre que existan los hijos izquierdos y los hijos derechos. Caso contrario, los punteros van al nulo y el dato no existe, es decir, el dato no es comparable. Bien. ¿Cuál es el primer problema que nosotros vamos a tener en los árboles? Chicos, como les dije, yo acá ya estoy utilizando el libro guía de nuestro ramo, Introduction to Algorithms, que está puesto en el programa y también está referenciado al final de esta PPT. Como ustedes saben, ese es el libro de cátedra. Por supuesto, pueden encontrar información y pueden encontrar ejemplos en internet, pueden encontrar códigos para utilizar, etc. Pero yo utilizo el libro de cátedra que trabaja con pseudocódigo. Así ustedes, por ejemplo, si luego migran a Java o cualquier otro lenguaje, lo que dice el libro de cátedras va a seguir sirviendo. Bien, el primer problema que nosotros nos encontramos con un árbol, por ejemplo, el dibujito que tenemos acá, es que tenemos que recorrerlo. Esta es nuestra estructura de datos. En las listas enlazadas era bien simple. Nosotros teníamos directamente un puntero apuntando al header y de ahí nos empezábamos a mover. En el caso de los árboles, y en particular los árboles binarios de búsqueda, nosotros tenemos que empezar a ver cómo nos vamos a mover o a recorrer dentro del árbol. Lo que sí sabemos, chicos, es que nosotros tenemos un puntero, ¿sí?, que de hecho le llamamos root, que es un puntero que apunta al nodo raíz. Este es nuestro nodo raíz en este dibujito. Tiene el subárbol izquierdo por acá, que le voy a hacer el triangulito para que quede coherente con lo que les dije antes, y tiene el subárbol derecho por acá. Como ven, no es un árbol muy simétrico, no está balanceado, no importa. En este caso, lo que le está faltando es un nodito más por acá para que tengamos la simetría en nuestro árbol, pero esto no está. Entonces, lo que tenemos que hacer es recorrer, y aquí es donde vienen las diferentes convenciones sobre cómo recorrer un árbol binario de búsqueda. Lo que se usa por default es lo que se llama recorrer en orden a nuestro árbol. Recorrer en orden, ¿sí?, lo van a encontrar ustedes en inglés, en la diferente bibliografía o si siguen el libro, o bien en la web, como lo van a ver como in order. Recorrerlo en orden significa lo siguiente. Primero vamos a mostrar el valor del nodo hijo de la izquierda, luego el raíz y recién el nodo hijo de la derecha. Esto significa, chicos, fíjense, yo voy a ir más abajito, voy a hacer un dibujito bien trivial. Este es un subárbol cualquiera, en cualquier parte de nuestro árbol. Lo que me está diciendo el recorrido en orden es que primero voy a mostrar el contenido de este nodo, luego voy a mostrar el contenido del nodo padre, y por último voy a mostrar el contenido del nodo hijo derecho. Entonces, en primer lugar muestro este contenido, en segundo lugar muestro este contenido y en tercer lugar muestro este contenido. ¿Y por qué significa entonces que voy a recorrer en orden? Porque recordemos que la restricción que pusimos es que todos los nodos que están a la izquierda tienen que ser menores o iguales al nodo padre, y los nodos que están a la derecha tienen que ser mayores al nodo padre. Por lo tanto, chicos, cuando decimos que recorremos en orden, significa que recorremos el menor valor, que está por acá, supongamos el valor 1, luego el valor 2, supongamos que tenemos acá, y luego el valor 3. Cuando decimos que recorremos en orden, lo estamos recorriendo en orden numérico, ¿sí? Y eso tiene que ver con, primero, ir al nodo que tiene el menor valor, luego vamos a su padre, y luego vamos al nodo derecho correspondiente, al nodo hermano. Entonces, fíjense, para el ejemplito que tenemos acá, para el dibujito, este que está acá, si nosotros queremos recorrer en orden, nos dice que primero tenemos que mostrar el nodo hijo izquierdo, aquí lo tenemos, eso es el nodo hijo izquierdo,
Luego vamos a mostrar la raíz o el padre y recién el nodo hijo de la derecha. Y esto tiene que ser hecho de manera iterativa. Aquí tenemos el nodo raíz. Entonces vamos a mostrar el nodo hijo izquierdo, pero el nodo hijo izquierdo es un subárbol que tenemos acá. Entonces nos posicionamos ahora en la nueva raíz que tenemos ahí. Vamos a mostrar entonces el nodo hijo izquierdo. Este es el último porque no tiene más descendientes. Entonces vamos a mostrar este primero. Esto es el nodo de más a la izquierda. El primer número entonces que encontramos es el 2, que lo tenemos acá. Luego vamos a mostrar el número correspondiente al nodo padre, que es el 5, y lo tenemos acá, ¿sí? Y luego vamos a mostrar, ojo acá, el número correspondiente al nodo derecho, que es el 5 acá. ¿Por qué es que les dije ojo acá? Si nosotros volvemos a la restricción que acabamos de poner, fíjense que en la definición que nosotros pusimos, decimos que los nodos izquierdos van a ser menores o iguales a la raíz, y los nodos derechos van a ser mayores a la raíz. Pero esa es la restricción que nosotros estamos poniendo. Acá podemos tener cierta flexibilidad y suponer, por ejemplo, que el subárbol izquierdo es menor y el subárbol derecho es mayor o igual. Esta particularidad de la igualdad es un tema complejo dentro de los ABBs, porque nosotros siempre buscamos que todos los nodos en el ABB tengan diferente valor. Es lo que lo hace más simple, porque si hay dos nodos que tienen una misma etiqueta, entonces podemos tener redundancia de información. Lo que sucede, chicos, es que eso es lo que intentamos, pero no siempre es posible. Entonces, en este árbol binario en particular, y esto es lo que hace el libro guía, ¿sí? Asume que acá vamos a tener el mayor igual y aquí vamos a tener el estrictamente menor. Esto puede cambiar, presten atención, el libro guía lo toma así y hay otra bibliografía que lo toma de otra manera, pero eso la verdad que es un tema menor. Lo único aquí que tiene que quedar claro es que a la izquierda siempre vamos a tener valores que son menores que el nodo raíz y a la derecha valores que son mayores al nodo raíz. Luego fíjense, ya hemos visto fíjense, ya hemos visto ya hemos visitado ya hemos visitado este. Hemos terminado con el subárbol izquierdo. Significa ahora que vamos a ver la raíz, que es el 6 que aparece acá. Una vez que vemos la raíz, vamos a pasar entonces al subárbol derecho. Y el subárbol derecho lo que nos dice es lo mismo. Primero tenemos que posicionarnos en la raíz e ir al nodo izquierdo. No existe el nodo izquierdo. Entonces vamos a ir al nodo derecho. Y es al no existir el nodo izquierdo, el siguiente que nosotros tenemos que visitar es la raíz. Y es por eso que ponemos el 7 acá. Y luego, por último, vamos a visitar el nodo derecho, y es por eso que nosotros ponemos el número 8 acá. Si se fijan, el orden de los valores es ascendente, y es por eso que es la ventaja de utilizar la búsqueda en orden. Así como es ascendente, nosotros podríamos tomar el criterio inverso y hacer una búsqueda descendente. Pero, como vamos a ver en el resto de nuestros programas, por lo general, siempre vamos a intentar de que sea en orden ascendente. Es por un detalle de programación nada más. Pero el costo computacional, buscar de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, debe ser el mismo. Bien, el código para poder hacer la búsqueda en orden está acá. Vamos a analizarlo. ¿Dudas hasta acá, chicos? No se olviden, vemos el nodo de la izquierda, nodo raíz y nodo padre. Ese es el orden que vamos a seguir siempre. El programita, la función en realidad, que también ya se las dejé en el aula, les dejé toda la función en el aula, de hecho, para que no tengan problemas. Es lo que tenemos acá. Es una función recursiva, donde nosotros no devolvemos nada, ojo con eso, ¿sí? Es del tipo void nada más, porque en esta función en particular, lo único que quiero hacer es imprimir. El recurrido es para mostrar en pantalla, por eso no devuelvo nada. Si ustedes tienen que devolver algo, entonces debiesen de cambiarle esto. Estamos metiendo un nodo, ¿sí? Como parámetro. Y ahora sí, mientras que ese nodo sea diferente del nulo, porque significa que hemos llegado al fin, ¿sí? Hacemos un llamado recursivo. Primero buscamos a lo que está a la izquierda, ¿sí? Y esto, por supuesto, es recursivo. Al volver de esta función, vamos a imprimir el dato que hemos leído. Y luego buscamos en lo que está a la derecha.
Al volver de esta función, fíjense, como esto es una función recursiva, siempre vamos a estar invocando y siempre vamos a estar imprimiendo. ¿Mm? Entonces, con eso, nosotros logramos imprimir todos los nodos que aparecen en nuestro árbol. Fíjense que hay un llamado aquí que es recursivo. Visitamos el hijo izquierdo y visitamos el hijo derecho. Una vez que nosotros visitamos el hijo derecho, fíjense al final, ¿qué es lo que sucede? Si estamos visitando esta parte, ¿sí? Vamos a ir primero al left child. Estamos posicionados, supongamos, en este nodo, que es el nodo 7, ¿sí? Vamos a visitar entonces a su hijo izquierdo, pero el hijo izquierdo no tiene nada. Como el hijo izquierdo no tiene nada, entonces vamos a directamente imprimir lo que tiene la raíz. Y lo que tiene la raíz es el número 7. Y pasamos entonces a buscar a los hijos derechos. Al llegar al hijo derecho, el 8 no tiene nada hacia la izquierda y no tiene nada hacia la derecha. Pero ojo, no es un nulo, ¿sí? Porque tiene el 8. Entonces, como no tiene nada hacia la izquierda, no imprime nada, y lo que va a imprimir es su propio número, ¿sí? Que es el 8. Y luego no tiene nada a la izquierda, y con eso ya salimos. Fíjense al final lo que hace el recorrido en preorden. Empieza por el nodo de menor valor, que es este, que está acá, y termina en el nodo de mayor valor, que es este que está acá. Este es el nodo de más a la izquierda y este es el nodo de más a la derecha. ¿Mm? Bien, eso es lo que significa el recorrido en orden. El recorrido en preorden cambia, cambia la arquitectura, o cambia la estrategia. En preorden, primero mostramos el nodo raíz y luego los de los subárboles. Y en este caso, de nuevo, si tenemos la estructura, voy a borrar acá un poquito porque me ha quedado todo bien, bien desparejo. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a hacer entonces cómo funciona la búsqueda con la estrategia de preorden. Chicos, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Ya. Sí. Cualquier duda me avisan, por favor. Bien, la búsqueda de preorden. La búsqueda de preorden lo que hace es primero mostrar lo que tiene el nodo raíz y luego mostrar lo que tienen los hijos, empezando del hijo izquierdo al hijo derecho, ¿sí? Entonces, este es nuestro árbol. Aquí tenemos, no se olviden, el root, ¿sí? Aquí tenemos nuestro, una R, un puntero. Entonces, primero vamos a mostrar el nodo 6, que está acá. Luego vamos a mostrar el nodo 5 que tenemos acá, luego el nodo 2, luego el nodo 5, y luego pasamos al subárbol de la derecha. Luego mostramos el nodo 7. El nodo 7 no hay nada a la izquierda, entonces mostramos el nodo 8. Y ese es el sentido que tenemos acá. Claramente, lo que está haciendo el preorden es una jerarquía que es vertical, ¿sí? De arriba hacia abajo y de izquierda hacia la derecha. Y dice preorden porque primero vemos al padre y luego vemos a los hijos, al nodo padre y luego vemos a los nodos hijos. En el caso de postorden es a la inversa. Primero mostramos a los nodos hijos, ¿sí? Esto es de abajo hacia arriba y también de izquierda a derecha. Y esto es, mostramos los nodos y luego mostramos los hijos y luego mostramos los padres. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplito que tenemos acá, de nuevo empezamos por el nodo hijo izquierdo, esto es el 2, luego el hijo derecho es el 5 y luego el padre el 5. Por eso tenemos 2, 5, 5 acá. Acá, ahora vamos al subárbol derecho, porque dice primero los subárboles y luego la raíz. No tenemos el nodo izquierdo, vamos a mostrar el nodo derecho, que es el 8, ¿sí? Luego vamos a mostrar el 7, que es el nodo padre, y finalmente el nodo padre raíz, que es el 6. Entonces lo que hace el recorrido de postorden es empezar por el subárbol izquierdo, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, y luego el subárbol derecho, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, y finalmente el nodo raíz de todo nuestro árbol. Hay el programita para la búsqueda en orden, y este programita está funcionando. Diga, sí. Para preorden, lo único que tendríamos que hacer sería colocar el printf arriba de las recursivas. O sea, arriba de las funciones. Para que quede en preorden.
Para el preorden, bueno, yo se los dejé como ejercicio, de hecho, para el preorden y el postorden. Ah, Sí, ok. que están al final todos los ejercicios que les dejo acá para este tema. Eh, Te dice, primero tienes que recorrer el nodo raíz y luego los subárboles, ¿sí? Y a ver, sí, pues. Ah, pero ya te di la solución. Sí, tendrías que colocar primero, tienes que acá colocar el printf, definitivamente adelante de este que está acá, y con eso te aseguras imprimir primero lo que dice el valor que está contenido en el padre, y luego vas a imprimir lo que dice el hijo izquierdo, y luego vas a imprimir lo que dice el hijo derecho. Sí, bueno. Perdón, profe, no sabía que era Ya. ejercicio de tarea. Sí, de hecho les dejé, está en la última diapositiva, les dejo como ejercicio que ustedes preparen el programita, ¿sí? La función, para recorrer en preorden y recorrer en postorden. No hay problema, Diego. Pero sí, directamente gobernando el printf, ustedes ya lo logran. Bien ahí. Bien, entonces tenemos esas tres estrategias de recorrido. Ya les dejé el programita, lo que les pido, chicos, es que lo analicen, eso sí. Bien, vamos a lo siguiente. Como ven, estamos viendo nada más que conceptos. Lo que sí puede pasar, chicos, que es bien común, que las formas de los árboles... Profe, Sí, tengo una duda con respecto a la función anterior. A pesar de claro. que, no retorne nada, de que sea void, ¿no se Sí. supone que igual tiene que tener un return 0 para salir de la función? No, el return 0, ¿sí? Cuando vos tienes el 0 puesto, es porque estás devolviendo un entero. Vamos a lo que está acá. De todas maneras, si a vos te hace, te hace un poquito se dice mecha, no sé cómo se dice acá en Chile. Si te hace un poquito de ruido esto, para poder retornar, vos puedes agregar acá al final, sin pérdida de generalidad en lo que te dice el lenguaje, puedes agregar un return, solito. Punto y coma. Ya, Pero ya, no puedes perfecto. poner el 0 porque no estás devolviendo un entero. Ya. Pero ambas formas, C te lo aguanta. ¿Ya? Si Pero vos... es preferible no poner el return, entonces. No, es preferible ponerlo porque seguramente te va a salir un warning. Pero Ah, ya. no es un problema que, o sea, no te va a impedir compilar. Porque estás devolviendo un void, estás devolviendo nada. En ese sentido, esa es la laxitud de trabajar con un lenguaje de medio nivel. En un lenguaje de alto nivel tienes muchísima más flexibilidad, pero en un lenguaje de medio nivel tienes algunas laxitudes como esas. Pero si le quieres poner ahí Nicolás return, te va a funcionar. Si no le quieres poner, igual te va a funcionar. Porque es, insisto, un void. ¿Ya? Ya. Sí. Veamos el ejemplo. Vamos ahora ya de nuevo un poquito más a la teoría. Este es un árbol. Estos ejemplos son sacados del libro, no les voy a mentir, chicos. Hay muchos ejemplos más en la bibliografía, en la web, pero se los dejo a ustedes también como ejercicios. Y esto es para que ustedes luego puedan agarrar el libro y seguir lo que acabamos de ver acá. Ese libro a mí me gusta mucho. Hay otros libros también para el que quiera luego ahondar más en estos temas. Hay otros libros que a mí me gustan un poco más. Pero que, bueno, de a poco lo vamos a ir metiendo en la cátedra y no es fácil incluir cualquier bibliografía dentro de la cátedra, porque los libros que nosotros recomendamos en la cátedra son libros que ya están en biblioteca. Claro, ahora me escucho lo que estoy diciendo y no podemos acceder a biblioteca, pero bueno. En fin. Tenemos este árbol. Este árbol, fíjense, tenemos la raíz que está acá, ¿sí? El dibujito siempre va a ser de arriba hacia abajo. Esa es la forma. Aquí nosotros tenemos nuestro subárbol derecho, ¿sí? Este es el subárbol derecho. El subárbol izquierdo, acá, es el null. No tenemos nada. Entonces, debemos recorrer en orden. Recuerden que recorrer en orden es ir. Teníamos el diagramita de los tres del subarbolito trivial, ¿no? Íbamos primero del nodo izquierdo, luego al nodo raíz y luego al nodo derecho. Eso era recorrer en suborden.
Como acá no tenemos nodo izquierdo, subárbol izquierdo, lo primero que vamos a mostrar entonces es el contenido del nodo raíz. Por eso tenemos el 2. Y luego pasamos al subárbol derecho. En el subárbol derecho, lo que primero tenemos que mostrar es lo que está más hacia la derecha, perdón, más hacia la izquierda dentro de ese árbol. Recuerden, primero vamos al nodo izquierdo, luego raíz, al nodo derecho. Estamos en este nodo. En este nodo, acá tenemos el null. Fíjense que estos son ejemplitos nada más, ¿sí? Como este es el null, nosotros tendríamos que estar mostrando de pronto lo que tiene este nodo acá. Entonces, mostramos el 5. Luego, ¿qué es lo que pasa? Vamos a la parte derecha. Es esto que está acá, y hay otro subárbol acá. Como hay otro subárbol, nos paramos en el nodo 7. Pero el nodo 7, chicos, tiene a su vez otro árbol acá. Entonces, como dice la regla, primero vamos por la parte izquierda y después vamos por la raíz. Entonces, como tiene un subárbol, este no tenía la parte izquierda. Aquí el 7 sí tiene una parte izquierda. Entonces nos posicionamos en el 6. El 6 tiene a su vez una parte izquierda que es el 5. Entonces mostramos el 5, por eso es que aparece acá. Luego mostramos el raíz, que es el 6, y no tiene una parte derecha. Entonces ahí sí volvemos al nodo raíz, que es el 7, ¿sí? Lo mostramos acá, y finalmente vamos a la parte derecha, que es el 8. Y fíjense que todo nos queda en orden ascendente. Estos son ejemplos nada más de recorridos. Para todos fines, chicos, para los fines que hace a la cátedra, yo lo voy a dejar acá escrito. Aquí vamos a tener menor o igual y aquí vamos a tener mayor. Caso contrario, nosotros o yo les voy a estar diciendo cuál es el criterio que vamos a adoptar. Pero es ese o es este otro. Así son los criterios o las restricciones de los árboles binarios. Depende también de la bibliografía que estén tomando. En preorden, no se olviden cómo nosotros trabajamos en preorden. Primero vamos por el nodo raíz y luego por los hijos. En preorden vamos a tener primero el nodo raíz, que es el 2, que está acá. No hay nodo izquierdo, entonces pasamos al derecho, que es el 5. Y lo tenemos acá, ¿sí? Luego pasamos al siguiente nodo padre, que es el 7. Lo tenemos acá. El nodo padre tiene 2 hijos. Uno es el 6, perfecto. Y luego debiésemos ir al 8. Pero, ojo, el 6 tiene hijos. Entonces vamos a ir primero al 5, luego subimos y vamos al nodo 8. Eso es en preorden. Vamos ahora en postorden, y esto es de los nodos hijos a los nodos padres. No tenemos subárbol izquierdo, vamos al subárbol derecho y buscamos el subárbol, digamos, el subárbol más pequeño, que es este que está acá. Entonces por eso empezamos con el 5, ¿sí? Que es el menor. Luego vamos al nodo padre, o sea, no hay un nodo derecho, entonces vamos al padre, que es el 6. Luego vamos al hermano, que es el 8, y luego vamos al nodo padre final, que es el 7. De ahí vamos subiendo al siguiente nodo padre, que es el 5, y por último al nodo final, que es el 2 o el nodo raíz. Entonces, ahí les repetí yo para que pudiéramos hacer el análisis. Con eso, nosotros ya vamos viendo entonces la forma de hacer búsquedas. Vamos a ver en este último ejemplo cómo nosotros podemos buscar en orden, y les dejo para ustedes lo que es preorden y postorden. Preorden, no se olviden, vamos por el nodo izquierdo y luego el padre y por último el nodo derecho. Siempre empezamos por el subárbol izquierdo, el subárbol, el árbol izquierdo más pequeño que pudiéramos tener, que lo tenemos acá. Por acá empezamos nosotros nuestra búsqueda o recorrido. Entonces el primer nodo que vemos es el nodo 2, luego lo voy a ir tachando, luego vemos el nodo 3 y luego vemos el nodo 4. Bien, de ahí pasamos al siguiente subárbol, lo que le siga en escala a este, ¿sí? Y lo vamos a tener por acá. No se olviden que es primero el subárbol izquierdo, luego el padre y luego el derecho. Entonces ya tenemos 2, 3, 4, que lo tenemos acá. Ahí, lo siguiente que tenemos que ver entonces es este nodo, que es el 6. Por eso lo tenemos acá. Y ahí pasamos al subárbol derecho del nodo 6, que es este que está acá. Y empezamos, esto es bien fractal en realidad, ¿eh? Y ahí empezamos a bajar de nuevo. Vamos al siguiente
al siguiente nodo, estamos en este nodo, no tiene hijo izquierdo, entonces el número que corresponde es el nodo padre, que es el 7, y lo tenemos ahí. Y luego analizamos el hijo derecho. El hijo derecho es un subaárbol de nuevo. Entonces nos posicionamos en el 13 y vemos su hijo izquierdo, es el 9. Su hijo derecho no existe, luego el nodo padre, que es el 13, y no hay un hijo derecho. Y luego con eso volvemos al nodo de jerarquía mayor, que es el 15. Y lo tenemos acá. Y ahora analizamos el subaárbol derecho, con la misma historia. Vemos primero el nodo izquierdo, que es el 17, luego el nodo padre, que es el 18, y por último el nodo 20. Y así hemos terminado de recorrer todo nuestro árbol binario. Profe, en el Diga. certamen nos pueden hacer ocupar cualquiera de las tres formas. En el certamen te puedo preguntar cualquier cosa que yo pase en la materia, en la asignatura. Así que mi recomendación es que estudie las tres. Ya, perfecto. Ya, seguimos. Bien, la búsqueda de datos en una ABB. Porque este recorrido, chicos, lo que nos permite es buscar datos. Lo que voy a mostrar ahora es en pseudocódigo, porque también tenemos el código hecho, ¿sí? Que ya les voy a mostrar al final de la clase. Lo vamos a hacer en pseudocódigo para que esto sea generalizable, como les dije, a cualquier otro programa o lenguaje que ustedes utilicen. Lo que queremos ahora es buscar un dato específico, que le vamos a llamar el valor K. Ese dato, no se olviden, va a estar alojado en alguna hoja, ¿sí?, de nuestro árbol, o en algún nodo de nuestro árbol. Y lo vamos a representar con el puntero, como lo tenemos acá. El puntero le vamos a llamar el puntero X, este que está acá, que va a apuntar a la raíz de un árbol o un subárbol o lo que fuera, y lo que queremos buscar es este valor K, ¿sí? Lo que les presento acá entonces es el pseudocódigo que nos va a permitir buscar con recursividad dentro de ese árbol. Nosotros empezamos, por supuesto, a partir de la raíz, por el primer nodo que tenemos, ¿sí? Y de ahí empezamos a bajar a los diferentes subárboles. ¿Por qué? Porque nosotros el puntero que conocemos es solamente este puntero. Este puntero apunta al nodo raíz, y es por donde nosotros sabemos que por memoria dinámica va a estar todo enlazado un árbol binario de búsqueda. Entonces empezamos por el nodo raíz y lo que buscamos entonces es este valor K. Yo voy a cambiar el color porque me está molestando rojo con rojo. Vamos a dejarlo en azul. Ya. Entonces, acá tenemos el valor K y empezamos por el puntero al nodo raíz. Si decimos que está nulo, ¿sí?, o que hemos encontrado el valor, ¿sí?, que el nodo tiene el valor que nosotros estamos buscando, entonces retornamos ese nodo. Ahora, si el valor es menor que el dato que tenemos guardado en nuestro nodo, vamos a buscar en el árbol por el lado derecho, por el lado izquierdo. Caso contrario, vamos a buscar en el árbol por el lado derecho. Este es por el lado izquierdo, y esto es cuando es menor, y esto es por el lado derecho, que esto es cuando es mayor o igual. Entonces, lo que hace es llamarse a sí mismo. Y esto es, empezamos por el nodo raíz. Voy a hacer la dramatización, Si el nodo raíz no tiene, primero, si el nodo raíz está vacío el árbol, entonces directamente nos volvemos, ¿sí? Si el valor que nosotros buscamos está en el nodo raíz, devuelve entonces acá el valor. Ahora, caso que no lo encuentre, pasamos al subaárbol izquierdo y hacemos la búsqueda. Dice, si el valor está en este nodo, ojo, esto es recursivo, entonces se llama a sí mismo. Si está en este nodo, entonces devolvemos el nodo devolvemos el puntero del nodo, ¿sí? Caso de que no esté ahí, entonces vamos a buscar a la izquierda. Si el valor es menor, por supuesto, vamos a buscar a la izquierda. Y ahí vamos a seguir, por ejemplo, si en este caso el valor
no está acá, pero resulta ser que es mayor al valor contenido en este. Por ejemplo, que nosotros estemos buscando el número, no sé, vamos a dar un ejemplo. Acá tenemos guardado el 15, ¿sí? Aquí vamos a poner el 13, aquí vamos a poner el 11. Por dar un ejemplo. Y el valor que nosotros buscamos es el 12. ¿Sí? Supongamos que, porque la asignación de números que estoy haciendo no está muy bonita, pero que acá tenemos el nulo. No hay elemento a la derecha. No, no es necesario en realidad. Podemos, de hecho, podemos hacer uno. Vamos a suponer que nosotros tenemos lo siguiente. Acá vamos a tener entonces, si aquí está el 13, si aquí está el 13, entonces acá nosotros podemos poner el 14. Aquí tenemos el 11, entonces acá podríamos poner el 12 y acá podríamos poner el 10. Supongamos que lo que nosotros buscamos es el número 12, este que está acá. Entonces, ¿el número 12 está en el nodo raíz? No, porque está el 15. Pero el número 12 es menor a 15, entonces nos vamos por la izquierda. De nuevo, preguntamos, ¿está acá? No, porque este tiene el número 13. Y el número que buscamos es menor a 13, entonces nos vamos por la izquierda. El número está acá, no es el 11, porque el que buscamos es el 11, y el que buscamos es mayor al 11, entonces va a tomar la opción de la derecha, va a buscar por la derecha. Cuando llegue a esta posición, entonces, cuando se invoca a sí mismo, hemos llegado a este lugar, y retornamos entonces el puntero hacia este nodo en particular. Como ven, la búsqueda es relativamente simple. Vamos buscando en las diferentes ramas de nuestro árbol. Esto que es recursivo también lo podemos hacer de manera iterativa, ¿sí? De hecho, la manera iterativa que está puesta acá abajo, nosotros luego vamos a analizar, si es que hay tiempo, por supuesto, de que esta forma algunas veces es más eficiente que la recursiva. La recursiva utiliza el stack, como vimos en su momento, de las funciones recursivas. La iterativa, no. Lo que tenemos con la función iterativa es que tenemos un while, en este caso, siempre que x sea diferente del nulo y el k sea diferente del dato que está contenido en el nodo, entonces empezamos. Si el número que buscamos es menor al dato contenido en el nodo, vamos a seguir bajando el árbol hacia la izquierda. Caso contrario, vamos a bajar del árbol hacia la derecha. Y este while se va a repetir, ¿sí? Aquí tenemos el bucle, hasta que x sea diferente, mientras que x sea diferente del nulo, perdón, y mientras que k sea diferente del dato. Y esto significa que el while se va a romper cuando nosotros, perdí el puntero. Cuando nosotros hayamos encontrado el valor acá. Y ahí nosotros vamos a retornar entonces el valor del puntero que acabamos de encontrar. Y ahí está el dato que buscamos. Esa es la búsqueda. Está igual la codificación que se las dejo para que ustedes la vean. Sigue la misma forma de lo que puse en pseudocódigo. De nuevo tenemos el valor que estamos buscando, que está acá. Aquí tenemos la estructura del nodo que estamos utilizando. Bueno, no se olviden que, y así como algunos de ustedes me preguntaron, nosotros podríamos utilizar el typedef en vez de estar escribiendo toda esta cuestión que está acá, ¿sí? De todas maneras, aquí está puesto entero. Y hacemos, si la raíz, y esto es el nodo que estamos entrando, es diferente del nulo, o el dato, ¿sí?, que estamos viendo es igual al parámetro que estamos buscando, entonces devolvemos el puntero al nodo que acabamos de encontrar. Caso contrario, buscamos por la derecha, si fuera en este caso mayor, y si es menor o igual, ojo, buscamos por la izquierda. Aquí sucede lo que yo les acabo de decir. En el árbol, de pronto el libro guía que nosotros estamos utilizando utiliza acá el mayor igual y acá el menor. Y en este caso, en el código que está preparado acá, yo estoy siguiendo el menor igual y el mayor. Esta restricción del igual puede ir de un lado o del otro, ¿sí? Depende de ustedes cómo planteen el árbol. Y en estricto rigor, recuerden, nosotros estamos buscando por lo general que no hayan nodos iguales. Cuando hay nodos iguales, entonces la búsqueda se vuelve un poco compleja porque tenemos redundancia de información. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos antes, acá, en este, vemos que el número 5 está repetido 2 veces. Entonces, si nosotros buscamos número 5,
el primero que va a encontrar va a ser, según el tipo de búsqueda que hagamos, ¿sí? El del algoritmo que vimos, el primero que va a encontrar es este. Entonces, a este nunca lo vamos a ver. Por eso les digo que hay una redundancia de información. Ahí tenemos que tener cuidado cuando preparemos el código. La pregunta sería, ¿hay otro nodo igual? Bien. Ahí tenemos entonces el código para que ustedes luego lo puedan implementar. Otra de las ventajas que tenemos para trabajar con árboles binarios es que podemos determinar máximos y mínimos, ¿sí? Las técnicas para utilizar máximo y mínimo son relativamente simples, a menos, por supuesto, que el árbol esté vacío. Entonces el árbol binario, el ABB, siempre garantiza que va a haber un máximo y un mínimo. Si tiene un solo nodo, que es el nodo raíz, entonces los máximos y mínimos van a ser iguales. A menos que el árbol esté vacío, insisto, el concepto de ABB siempre va a garantizar que hay un máximo y un mínimo. Y aquí vemos de nuevo lo que es el pseudocódigo. Vamos a ir metiéndonos de a poco con esto, lo vamos a utilizar bastante. Ya vamos a empezar a depender menos de C, al menos en las presentaciones de clase. Aquí tenemos el árbol mínimo. El árbol mínimo, lo que le ponemos entonces como parámetro, fíjense, es solamente el nodo raíz. Lo que nosotros queremos buscar no es el árbol mínimo, queremos buscar el mínimo valor de entre todos nuestros nodos. Y sabemos que en la configuración que nosotros estamos utilizando, aquí tenemos el subárbol de la izquierda y aquí tenemos el subárbol de la derecha. Sabemos que aquí si trazamos el hiperplano, aquí vamos a tener el menor igual y aquí vamos a tener el mayor, ¿sí? Y esto mismo, si nosotros queremos hacer un zoom in, vamos a tener un subárbol de esta naturaleza, o zoom out, no sé cuál, zoom out creo que es. Y en este caso, chicos, por la configuración que estamos utilizando, siempre el nodo de la izquierda va a ser menor que el nodo de la derecha. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la búsqueda del mínimo, todo lo que tenemos que hacer es, fíjense que aquí está con un pseudocódigo en realidad, tenemos un while, y vamos a ir buscando siempre en el nodo de la izquierda, hasta que el nodo de la izquierda no tenga un hijo nulo. Fíjense que esta es la última hoja, supongamos, de nuestro nodo. Vamos a hacer un dibujito más o menos simple. Este es así y así. Y este viene por acá y tiene eso acá. Este es un árbol súper simétrico, balanceado, qué sé yo. Entonces, sabemos por definición de que acá vamos a tener el mínimo valor y por definición acá vamos a tener el máximo valor. Pero ¿por qué tenemos que buscar? Porque nosotros todo lo que gobernamos del árbol es este puntero, es toda la información que tenemos. Entonces, a partir de este puntero entramos al nodo raíz y vamos recorriendo el árbol siempre por la izquierda, hasta llegar al último nodo. Esto es el nodo de más a la izquierda. Por eso acá, en este programa, hasta que el último nodo de la izquierda no sea diferente del nulo, fíjense que este tiene el nodo a la izquierda, el nulo, que significa que este nodo en particular es una hoja, no tiene descendientes. Entonces buscamos la hoja de más a la izquierda y ese es el puntero que devolvemos. Y ese puntero entonces va a contener el valor mínimo de todo mi árbol. De manera similar hacemos para el nodo máximo, que es buscar siempre hacia la derecha. Sabemos que para buscar al nodo máximo, que tiene valor máximo, nos vamos siempre por el subárbol de la derecha. Vamos por la derecha, vamos bajando por la derecha, a partir de la información que nos provee este único puntero, y llegamos al nodo, a la hoja que está más a la derecha, porque sabemos que aquí a la derecha tiene el nulo. No hay más hijos, no hay descendientes. Entonces nos devuelve el puntero, un puntero al nodo que está más a la derecha. En C, aquí yo les dejo el programita, que es encontrar el mínimo. Y para eso le estoy dando como parámetro nada más la dirección del nodo raíz. Nada más que eso. Y empiezo a recorrer. Si el nodo que estoy dando es igual al nulo, o sea, está vacío, retornamos el nulo. Y esto significa que no tenemos, que hemos llegado al fin o que el árbol está vacío. Caso contrario, nos vamos al nodo de la izquierda. Si el nodo hijo izquierdo es diferente del nulo, ¿sí? Estamos acá. Si el nodo hijo izquierdo es diferente del nulo, como es ese caso, entonces
como hay una función recursiva, nos llamamos de nuevo y nos posicionamos acá. Si el nodo hijo izquierdo es diferente del nulo, nos llamamos de nuevo y nos posicionamos en este. El nodo hijo izquierdo acá no es diferente del nulo, de hecho es nulo, por lo tanto, nosotros hemos llegado al final para encontrar el nodo que está más a la izquierda. De la misma manera, aplicaría para encontrar el nodo que está más a la derecha, ¿sí? Con eso, chicos, fíjense como el último elemento acá, la hoja, apunta al nulo, ¿sí? En este caso, fíjense que nosotros se va a cumplir en el último nodo, se cumple esto, que hemos llegado al nulo, por lo tanto, la función va a devolver al último nodo visitado, ¿sí? Que es la hoja, porque el nodo siguiente es el nulo. Con eso, chicos, nosotros tenemos el programita para buscar el valor mínimo, el puntero al valor mínimo de nuestro árbol. De idéntica manera, podemos hacer para buscar el puntero al valor máximo. Para eso simplemente nos vamos por el hijo, en este caso, derecho. Yo les dejo a ustedes para que hagan la búsqueda del valor máximo. Aquí también, de hecho ya se lo estoy haciendo el código. Con eso buscamos el valor máximo. Bien, luego les voy a mostrar todo el código cómo nos queda. Vamos a ver ahora los que son los sucesores y predecesores, ¿sí? Aquí hay algunos conceptos que hay que manejar. Por supuesto, aquí estamos en presencia de las famosas herencias. Tenemos padres, tenemos hijos. Vamos a ver cómo se trabaja con los sucesores y predecesores dentro de un árbol. Cuando tenemos un ABB y decimos que queremos buscar un sucesor, aquí, es súper importante, chicos, que tengamos en cuenta con qué ordenamiento estamos trabajando, ¿sí? Si estamos trabajando con el ordenamiento, perdón, es una en orden, que es el principal, digamos, y el que ya vimos en clase, entonces el sucesor tiene que respetar este orden. Si estamos trabajando con preorden, el sucesor tiene que respetar esta organización en preorden. Bien, como le digo acá, nos vamos a concentrar en esto, que es el que vamos a usar por default. Si yo no digo nada, es porque estoy utilizando este tipo de ordenamiento. Si todos los datos son distintos, ojo, esto es el caso ideal, ¿sí? El sucesor de un nodo X, que es un nodo cualquiera, dentro de un subárbol, es el nodo con el menor valor mayor a X, ¿sí? O sea, estamos acá y estamos acá. El sucesor, esto es preorden, significa que primero vemos este, luego vemos este, y luego vemos este. Este es lo que tengo acá, este es mi subárbol. Ahora, el sucesor, ¿sí?, de este nodo, de este que yo tengo acá, en valor es, se me fue el puntero. El sucesor en valor, no se olviden que esta organización en orden va a ser este otro que yo tenga acá. Y el sucesor de este va a ser este que yo tenga acá. Por ejemplo, aquí puedo tener el número 1, aquí voy a tener el número 2 y aquí voy a tener el número 3. El sucesor es en valor, no es en puntero, no es en posición del puntero, es en valor. El orden que nosotros le damos al árbol, en este caso, como vimos, en orden, preorden o posorden, corresponde a las posiciones de los hijos respecto a los padres. Pero cuando hablamos de una organización en orden, estamos a su vez viendo de manera ascendente los números asociados a nuestros elementos. Entonces, el sucesor de 1 va a ser el 2, el sucesor de 2 va a ser el 3. Aquí vemos entonces cómo es en pseudocódigo.
le mandamos como parámetro el nodo raíz, en este caso, o el nodo al cual nosotros queremos ver cuál es su sucesor, ¿sí? Si la parte derecha, si no tiene hijo derecho, vamos a retornar, de hecho, la búsqueda en la... Hay alguien que entra y sale, bueno. Vamos a retornar, perdón, si tiene un hijo derecho, lo que vamos a retornar es la búsqueda, esto es recursivo, en la parte derecha. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros no se olviden que estamos en una organización en orden. Ahora, caso contrario, si el hijo de la parte derecha no existe, es nulo, entonces vamos a ir al nodo ancestro, al nodo padre. Y aquí hay un truco en realidad. En ningún momento yo les dije cómo vamos a buscar al ancestro. Aquí, en este pseudocódigo, yo les dejo a ustedes como tarea, ¿sí?, ver cómo podemos buscar al nodo padre. Nosotros sabemos que este es el nodo al cual tenemos que encontrarle el sucesor. Este nodo no tiene un nodo derecho, porque por default el sucesor de este nodo es su nodo derecho, en orden. Pero como este nodo no existe, entonces nos vamos a ir al nodo padre. Ahora tenemos que encontrar ese nodo padre. Asignamos entonces aquí una variable auxiliar que le llamamos y igual al puntero, al nodo padre, mientras que y sea diferente del nulo y x sea igual, ojo, a el derecho al puntero derecho del padre, entonces vamos a hacer esta igualdad y luego, por supuesto, vamos a inicializar a y a su correspondiente nodo padre. A ver, ¿qué es lo que acabamos de hacer acá? Dice, si el subárbol derecho del nodo X no está vacío, entonces el sucesor de X es el nodo más a la izquierda, o sea, es el nodo más a la izquierda, el mínimo. Caso contrario, si el nodo tiene un sucesor, entonces ese sucesor es el ancestro con el menor valor, cuyo eje izquierdo es también ancestro de X. Suena un poquito complicado, así que vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a partir por este que es más fácil. ¿Cuál es el sucesor del nodo 13? El nodo 13, si nosotros nos fijamos en el pseudocódigo que tiene acá, no tiene un puntero que apunte a, o sea, no tiene un nodo hijo derecho. Entonces, por default, el sucesor de cualquier nodo es su nodo derecho. Al no tenerlo, nos vamos a esta otra parte de nuestro pseudocódigo. Y en esta otra parte del pseudocódigo, lo que nos dice es, si el nodo tiene un sucesor, en este caso así lo es, porque no estamos hablando del nodo raíz, ese sucesor, dice, es el ancestro con el menor valor, cuyo hijo izquierdo es también ancestro de X. Vamos a ver acá. Dice, es el ancestro con el menor valor, cuyo hijo izquierdo es también ancestro de X. Tenemos acá el número 15. Su hijo izquierdo es el 6. Aquí tenemos el nodo 13. Nos dice entonces que el nodo 13, su ancestro, o su sucesor, ojo, va a ser el ancestro con el menor valor y que a su vez también sea o que pertenezca a la parte izquierda. Entonces, el 13, el siguiente, no es su padre, por decirlo de alguna manera, no es su bisabuelo, por decirlo así, es su tatarabuelo. O sea, este tiene que pertenecer a la izquierda del nodo que estamos buscando. En el otro ejemplo, que tal vez un poquito más fácil, donde el sucesor del número 15, de nuevo, el número 15 sí tiene un hijo a la derecha, que es el 18.
¿sí? El 18 tiene un hijo a la derecha y un hijo a la izquierda, ¿sí? El hijo a la derecha, fíjense, siempre va a ser mayor que el padre, no nos sirve. Tiene que ser menor que el padre, entonces busca en la parte izquierda. Y por eso es que el sucesor de 15 es el 17. Yo les dejo como tarea que ustedes desarrollen el código para encontrar los sucesores. Pero para eso, chicos, nosotros ya vimos cómo trabajar con los recorridos. Nosotros podríamos directamente generar, en este caso, una lista o un arreglo con el recorrido, cómo se organizan, y ahí determinar quién es sucesor de quién. Esto es útil porque nosotros, en algunos casos, y ya lo vamos a ver enseguida, tenemos que borrar o eliminar nodos. Y para eso necesitamos conocer los sucesores. ¿Quiénes son los nodos que los van a reemplazar? En el orden que estamos armando nuestro árbol. Aquí les dejo el código, pero les aclaro, este código no está completo. Y si ven también presentaciones antiguas o de otros paralelos de este ramo, también el código no está completo. Mucho cuidado con eso. En este código, lo que nosotros queremos buscar es el sucesor. Siempre vamos por la derecha. Si la derecha es diferente del nulo, entonces vamos a buscar continuamente por la derecha cuál es el sucesor. Y eso es porque el sucesor siempre va a tener un valor mayor al nodo que nosotros queremos. O sea, el sucesor es el siguiente. Y el siguiente es en valor en la organización en orden. Caso contrario de que sea nulo, entonces nos vamos al nodo padre. Y empezamos a ver si el nodo padre es diferente del nulo y el nodo y nuestro puntero es igual al nodo derecho del nodo padre, que es lo que nosotros estaríamos buscando de pronto. Entonces hacemos acá el reemplazo de los nodos. Aquí lo que tienen que tener presente, chicos, es esto que está acá. Por eso les digo, en ningún código que ustedes vean que corresponde a este ramo, esto está explicitado. Y esto es porque aquí yo les pido es que ustedes desarrollen una función que encuentre cuál es el nodo padre. Y por eso les dije que armen el recorrido. Armando el recorrido, ustedes ya van a tener una idea de dónde se encuentran los nodos padres. Entonces todo lo que tienen que hacer es armar una función que encuentre los nodos padres. Sí, diga. Hay algo que no me quedó tan claro. Es el tema de qué pasa si cambiamos el orden. Bueno, a ver, lo que yo estoy explicando acá es para la organización en orden, ¿sí? Claro. Si vos decides trabajar con preorden o postorden, tu sucesor tiene que corresponder a esa organización. Permitidme ir aquí un poquito más atrás. Si estamos trabajando, por ejemplo, en orden, el sucesor de 2 es el 5. Luego tienes el otro 5, luego tienes el 6, luego tienes el 7 y luego tienes el 8. ¿De acuerdo? Si trabajas con preorden, el sucesor del 2 es el 5. El sucesor del 5 es el 7, el sucesor del 7 es el 6, del 6 es el 5. Ah, ok. Se lo lee de izquierda a derecha en este caso. Y si trabajas con posorden, el sucesor del 5 es el 6, el del 6 es el 8, el del 8 es el 7, el del 7 es el 5, el del 5 es el 2. O dicho de otra manera, bueno, esa es la, perdón, no hay otra manera, esos son los sucesores. Por eso nosotros por default, como les dije, vamos a trabajar siempre con en orden, porque lo que nos interesa es que tengan cierto orden, en este caso, las etiquetas de nuestros nodos. Respondido eso, no sé quién me preguntó, Cristóbal tal vez, no vi el nombre. ¿O Diego? Fui yo, profe. Ya. Diego. Bien. Vamos a seguir, que nos falta bastante, de hecho. No se olviden que la próxima clase es el taller sobre esto. Bien, la eliminación de nodos. Y aquí es donde nos vamos a complicar bastante. Chicos, ¿ustedes ven la pantalla completa o ven con el cuadrito de Zoom como lo veo yo? Cuadrito de Zoom. Ya.
No están viendo toda la cuestión. Vamos a correr esto. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. La eliminación de nodos, para mí, es el de los temas más complicados dentro de los ABBs. Yo lo digo de manera personal, es de los temas más complicados. Pero lo que ayuda realmente a entender la eliminación de nodos es que estos son árboles. Entonces, pensar como que nosotros estamos haciendo podas e injertos dentro de los árboles. A mí me gusta mucho porque, a ver, tengo 58 inscritos en el ramo y hoy tengo 13 alumnos nada más. Y las visualizaciones de los videos no van en el orden de la cantidad de alumnos. En fin, ya. El tema acá es que, como les digo, intentemos ver esto como la poda e injerto. De esa manera, por eso lo puse acá de manera gráfica, nos va a ayudar un poquito más a entender lo que es la eliminación de nodos dentro de una ABB. Insisto, es un tema complicado. Hay algunas cosas triviales. Por ejemplo, si el nodo no tiene hijos, directamente lo podemos remover. Y esto es, no se olviden que utilizamos memoria dinámica, y la forma de remover es con un free. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el nodo 7, que es el que estamos queriendo remover. Entonces, si queremos borrar el nodo 7, directamente lo sacamos. No importa si está a la izquierda o está a la derecha, lo podemos eliminar tranquilamente. Buscamos el nodo 7, para eso tenemos que saber cuál nodo es el que queremos borrar, y para saber cuál nodo es que por eso necesitamos nosotros conocer la etiqueta. Denme un segundito, chicos. Perdonen. Entonces, aquí eliminamos el nodo 7, ¿sí? Cuando son hojas, en realidad cuando están en la última parte acá, cuando no tienen como este otro que no tiene descendientes, entonces el tema es relativamente simple. Directamente nosotros buscamos el nodo que queremos, lo buscamos a partir del valor y lo eliminamos. Ahora, si Z, que es nuestro nodo, tiene un solo hijo, ¿sí? Entonces cuando nosotros eliminamos al padre, el hijo es el que debiese tomar el lugar. Por ejemplo, aquí tenemos este caso que está acá. Nos ha quedado, luego de eliminar el 7, el 9 con el 12. Si queremos eliminar el 9, entonces subimos el 12 de categoría. Ojo, esto no es que lo subimos de categoría, esto es manipulación de punteros. Si 15 tenía como hijo izquierdo al 9, ¿sí? Al eliminar el 9, el puntero que apuntaba al 9 ahora va a estar apuntando al 12. Entonces 15 va a pasar a tener como hijo al 12 y se sigue cumpliendo la regla, que al lado izquierdo tengamos los valores menores y al lado derecho los valores mayores. Entonces, ojo con eso, esto es un reordenamiento de los punteros, lo mismo que nos sucedía con las listas. Bueno, de hecho estas son listas también. Bien, nada más que son listas no lineales. El problema, fíjense, hasta ahora vamos bien, cuando no tienen hijos o cuando tiene un solo hijo. El problema es cuando tiene dos, ¿sí? Y nosotros queremos eliminar al padre. O sea, suena terrible esto, ojalá tuviéramos otros nombres, pero cuando queremos eliminar al padre, entonces uno de los hijos tiene que hacerse cargo. Suena terrible. En fin, entonces, nuestro nodo Z tiene dos hijos, el hijo izquierdo y el hijo derecho. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, aquí, el ejemplo que estoy poniendo es que tenemos que eliminar al nodo 5. ¿Sí? Y el nodo 5, como lo vemos acá, tiene dos hijos. Tiene el hijo izquierdo, el hijo derecho, y a su vez el hijo derecho tiene un hijo izquierdo. ¿Sí? Entonces, acá, fíjense, tenemos un subárbol que tenemos que manipular de tal manera de que cuando nosotros eliminemos un nodo, ¿sí? Este nodo, alguien tiene que tomar su lugar. Pero no se olviden que el número que va acá tiene que cumplir con la regla de que a lo que está a la izquierda sea menor y lo que está a la derecha sea mayor. Si, por ejemplo, queremos hacer ascender un número como el 15, ¿qué va a pasar con el 12? El 12 no es mayor que 15.
¿sí? El 1 sigue existiendo. No podemos subir al 1. Porque ¿qué va a pasar? Si subimos al 1, el nodo acá va a quedar sin un hijo izquierdo, porque no va a haber nada menor. Entonces, claramente, la única opción que tenemos es subir al 12 de categoría. Para eso necesitamos un algoritmo, de hecho. Fíjense que si removemos el 5, quien hereda ese lugar es el nieto. Ahora, debemos encontrar, por eso era importante el sucesor. Por eso es que lo vimos al tema de los sucesores. En estricto rigor, quien toma el lugar es el sucesor, chicos. Fíjense, en este subárbol, el sucesor de 5 es el 12. Y luego viene el 15. Entonces, debemos encontrar el sucesor de z, y con eso nosotros lo único que tenemos que hacer es ejecutar nuestro algoritmo de sucesión. Y ahí es donde viene lo interesante, porque el nodo padre, ustedes ya lo van a tener, que es el nodo que vamos a estar dando de parámetro. Vamos a llamar i a ese nodo, ¿sí? Al que queremos, al sucesor. Entonces, ese nodo, el sucesor, siempre, no se olviden, va a estar en la parte derecha, porque estamos trabajando en el ordenamiento en orden. Entonces, luego sabemos que y debe tomar el lugar de z dentro del árbol, lo reemplazamos directamente. El subárbol derecho original de z se convierte en un nuevo subárbol, ¿sí? Nada más que el nodo raíz ahora va a pasar a ser y. Y el subárbol izquierdo, original de z, se convierte en el subárbol izquierdo de y. ¿Qué es lo que decimos? Fíjense que acá hemos reemplazado el 5 por el 12. Entonces, el 12 hereda el hijo izquierdo que tenía anteriormente el 5. No movemos el hijo izquierdo. Entonces, fíjense, cuando nosotros hacemos este reemplazo, retiramos el 5, el 12 hereda toda la configuración original del subárbol, de este subárbol. Todo lo que tenemos que hacer, fíjense, es encontrar el sucesor. Una vez que encontramos el sucesor, que es el 12, ¿sí? Nosotros tenemos que mover el 12 al lugar del padre que queremos eliminar, y luego eliminamos de memoria esto. Liberamos memoria. Ojo con eso. Pero en todo caso, siempre vamos a estar haciendo un reordenamiento de punteros. Fíjense, vamos a hacerlo, lo voy a dibujar acá. Tenemos el 20. El 20 inicialmente está apuntando al 5. ¿Sí? Como nosotros estamos borrando el 5, el 12 lo tenemos por acá. Como nosotros estamos borrando el 5, entonces liberamos este espacio de memoria y este puntero, el hijo izquierdo, en vez de estar apuntando al 5, ahora va a apuntar al 12. Los punteros del hijo izquierdo van a apuntar ahora al 1, heredan lo del padre, y va a apuntar al 15. Está heredando entonces los hijos del nodo raíz que estamos eliminando. ¿Por qué les digo que esto se vuelve complejo? Bueno, porque en realidad los sucesores, por lo general, siempre los vamos a encontrar como si fueran hojas. Pero podría darse que un sucesor no sea una hoja, que sea una raíz más. Y por eso es que tenemos que empezar a tener mucho, mucho cuidado a la hora de hacer los reemplazos. Cuando nosotros hacemos el reemplazo, movemos todo un árbol o todo un subárbol. Vamos a suponer acá, ¿sí? Que yo quiero reemplazar, ojo con esto, quiero reemplazar el nodo raíz. Si yo quiero reemplazar el nodo raíz, su sucesor, chicos, es este que está acá, el 25. Entonces, si reemplazo el nodo raíz, este 25 tiene que subir para acá, y va a heredar el 30, va a heredar el 40, el 45 y el 42. Y el 30 va a dejar de tener un hijo izquierdo. Hicimos una poda e hicimos un injerto. Entonces, por eso les digo que la eliminación de los nodos es un tema que es por ahí difícil de ver. Espero haber sido lo suficientemente claro acá con la explicación. Vamos a ver un poco más del detalle, ¿sí? Si el nodo Z
acá, este nodo Z, no tiene un hijo izquierdo, entonces vamos a reemplazar el nodo Z directamente por su nodo derecho, ¿sí? Y esto es, Q, en vez de apuntar a Z, ahora va a apuntar a R, al nodo que tenemos acá, y liberamos el espacio de memoria acá. ¿Estamos hasta ahí? Eso es cuando no tenemos un hijo izquierdo, que es un caso particular. Y nos queda entonces el subárbol de esta manera, donde nosotros hemos perdido Z, pero R sigue manteniendo su estructura. R, de hecho, podría tener otros noditos más por acá, ¿no? Y sigue la historia. Nada más que R es el sucesor de Z. Si el nodo Z tiene un solo hijo, y es el hijo izquierdo, ojo con esto, entonces reemplazamos Z por su hijo izquierdo. Y esto es, si nosotros tenemos que Z, nosotros queremos reemplazar Z, el nodo siguiente a este, para que conserve la organización en orden, va a ser el hijo izquierdo. Entonces, Q va ahora a apuntar al hijo izquierdo, Z va a desaparecer. Para que esto sea posible, este tiene que ser igual al nulo, sí o sí. Y de esa manera, nosotros seguimos teniendo la organización en orden de nuestro árbol. Vamos a ver el último caso. En este caso, Z tiene dos hijos. Fíjense que vimos cuando tiene un solo hijo, que es el derecho, y un solo hijo, que es el izquierdo. En ambos casos, el nodo padre se reemplaza por el único hijo sobreviviente. Cuando estamos trabajando con nodos que tienen dos hijos, ahí sí aplicamos el sucesor. Ojo con eso. Solamente cuando tiene dos hijos, buscamos a su sucesor o su heredero. Entonces, vamos a ver. Tenemos nuestro nodo Z y tenemos acá la configuración del árbol. Lo que queremos reemplazar es el nodo Z. Si Y es el nodo hijo derecho de Z, entonces reemplazamos Z con Y, manteniendo los hijos derechos. Y esto es, fíjense, si tenemos esta configuración que vemos acá, ¿sí? Y tenemos esta otra configuración que vemos acá, es importante, chicos, que Y acá tenga el nulo. Si no tiene, hay que seguir buscando. Entonces, aquí el sucesor de Z, el inmediato sucesor, claramente es Y. Y digo esto porque si hubiera tenido un hijo izquierdo, el sucesor es este hijo izquierdo, que es el tema que vamos a ver abajo. Entonces, si acá no tenemos un sucesor, el hijo derecho no tiene hijo izquierdo, entonces Q directamente acá va a seguir apuntando al nodo izquierdo y para eliminar Z va a apuntar a Y. Ese es el reemplazo que nosotros hacemos y el movimiento de punteros. Cuando tenemos, de nuevo, tenemos esta configuración, tenemos nuestro nodo Z, pero fíjense ahora que el nodo de la derecha tiene un hijo izquierdo. Ese hijo izquierdo tiene su hijo izquierdo a su vez, tiene un nulo. Esto es importante, chicos, porque el nodo Y, se convierte en el sucesor de Z, porque no se olviden que a la derecha, aquí tenemos el famoso hiperplano, acá a la derecha tenemos el mayor, aquí tenemos el menor igual. Entonces, el sucesor inmediato de Z es el Y. Entonces, lo que hacemos, y esto es donde yo les decía la famosa poda. Fíjense que nosotros, para poder hacer este reemplazo, nosotros tenemos que mover Y hacia arriba. Pero, ¿qué pasa con los hijos? ¿Sí? Fíjense que R acá tiene hijo izquierdo Y. Y aquí tenemos nuestro subárbol. Este es nuestro subárbol izquierdo de R. Si nosotros queremos mover Y para suceder a Z, ¿sí? Fíjense, lo que hacemos es que R tenga, como lo estamos quitando a Y de este subárbol, ¿sí? Hijo izquierdo de R va a ser la herencia que nos deje Y, y es este hijo. Pasa a ser X.
porque X es la herencia izquierda de R. Pero como Y ya no existe, lo vamos a mover entonces a Y hacia arriba. Y Y va a pasar a ser el padre de R. Por eso nos queda entonces que Q va a dejar de apuntar a Z, Q va a seguir apuntando a L, pero ahora va a apuntar a Y. Nos queda esta configuración que tenemos acá. Q ¿Profe? apunta a y Y tiene ahora como hijo izquierdo L y va a tener como hijo derecho a R. Sí, dime. Sería como una recursividad, porque ahí estaríamos haciendo lo mismo que hicimos con el Z, pero con el Y. Y en caso de que Y tenga otro árbol izquierdo, tendríamos que hacer el mismo procedimiento de Exacto. nuevo. Sí, sí, señor. O sea, toda la razón. Aquí estamos terminando, fíjate, acá, pero nosotros podríamos tener esta configuración, esta de acá, ¿sí? Que este tiene un hijo acá, y este tiene un hijo acá, y este tiene un hijo acá. Se puede volver súper complejo. ¿Estamos? Y acá tenemos el nodo raíz. Si este es el nodo raíz, y estamos trabajando en la configuración en orden, y acá ya tenemos el nulo, si estamos trabajando en la configuración en orden, este es el sucesor de este. Y sí, hay una recursividad. Tenemos que llegar hasta la hoja más a la izquierda. ¿Ya? Que sea sucesor. De hecho, tenemos No que habría incluir sucesor. problema, po. ¿Perdón? En ese caso no es como problemático, la verdad. Según yo, el problemático sería como alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahí tendríamos como... Ah, sí. Bueno, sí. Sí, o sea, de aquí puedes ir para acá, de aquí a acá. Sí, se te puede volver súper complicado. Sí, sí. Tan complicado como sea tu árbol. Acá estamos viendo un árbol de apenas unos 4 o 5 grafos nada más. Pero de hecho, puedes tener miles. Es recursivo, de hecho, la búsqueda es recursiva. Pero lo importante acá es que encuentres a su sucesor. Y la técnica es la misma. Vos podas. Lo que tienes que hacer es podar. Simplemente eso. Si vos podaste, entonces reemplazas el nodo que quieres, o sea, retiras el nodo que quieres reemplazar e injertas el nuevo nodo. Y ese nuevo nodo hereda todo lo de su padre. Ahora, para hacérselo simple, yo les he dejado el código. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es estudiar este código. Ya lo vamos a ver en un segundo, no sé si nos da el tiempo, no creo. Bueno. Se los he dejado de todas formas en el aula para que ustedes los reproduzcan. Lo que tenemos, fíjense, devolvemos, por supuesto, un nodo, ¿sí? Y aquí lo que queremos hacer es borrar el nodo. Para eso, nosotros lo que aportamos es el dato que tiene que contener el nodo. Y por supuesto, ¿dónde está el nodo raíz? Si el nodo raíz es el nulo, ya volvemos. No hay mucho más que hacer. Ahora, si X es mayor que el dato que está en el nodo, entonces vamos a la búsqueda por la derecha hasta que encontramos. Si, caso contrario, X es menor, buscamos a la izquierda. Y fíjense que aquí hay un truco. Y es el hecho de que estoy diciendo o mayor o menor. Entonces estoy imponiendo que no haya nodos iguales. Ahora, caso contrario, si esto es cuando no tiene hijos, fíjense, cuando ya no tiene hijos a la izquierda o no tiene hijos a la derecha, entonces ya eliminamos el espacio, bueno, para acá, eliminamos el espacio de memoria. Ahora, esto es cuando buscamos un nodo a eliminar y en particular ese nodo es una hoja. Caso contrario, esto es cuando ya no tiene hijos. Aquí hacemos la búsqueda exhaustiva hasta que vemos que ese nodo no tiene hijos. Entonces ahí lo eliminamos. Caso contrario, si tiene un hijo, entonces aquí decimos si tiene un hijo, si a la izquierda es el nulo o a la derecha es el nulo. Ojo, acá estamos imponiendo que no tenga hijos. Entonces es una hoja. Acá tiene algún hijo, es un padre. Entonces generamos un nodo temporal, en este caso, ¿sí? En donde nosotros
aquí vemos, si el que existe es el nodo de la izquierda, entonces el nodo temporal se almacena con el nodo de la derecha. Caso contrario, se almacena con el nodo de la izquierda. Eliminamos acá la posición de nuestro nodo, ¿sí? Del nodo que coincide con el valor, y retornamos el nodo temporal. ¿Por qué retornamos el nodo temporal? Porque este es el nodo que nosotros vamos a reemplazar. Y ahora, si tiene dos hijos, fíjense, y aquí es un poco lo que me decía el compañero, vamos a entrar en una recursividad. Entonces, toda la explicación que a mí me llevó muchos minutos se reduce a 3 líneas de código. Generamos un nodo temporal nada más y buscamos el mínimo en la parte derecha. Y esto es buscar el sucesor. Así de simple. Entonces, cuando nosotros llegamos a que el dato de la raíz, perdón, y vamos entonces asignando aquí a la raíz el valor del dato del nodo temporal. Cuando hemos, perdonen, y vamos a borrar entonces, vamos a invocar a sí mismo, lo vamos a invocar acá de nuevo, esto es recursivo, vamos a borrar y vamos a ir borrando por la derecha, ¿sí? En donde nosotros vamos a poner el nodo que está a la derecha y el dato que estamos buscando. Estas 3 líneas de código, que son recursivas, hacen que yo encuentre el sucesor y devuelva, fíjense, el nodo que yo quiero reemplazar. Cuando yo termino con el else, a mí me queda el nodo que yo tengo que reemplazar. Y con eso yo tengo ya todo el programa hecho. Vamos a ver entonces cómo nos queda el programa. Perdonen. Y les dejo acá la bibliografía para que ustedes vean. Y también les dejo algunos ejercicios. La programación preordenada, posordenada, la búsqueda del máximo, la búsqueda del sucesor y del predecesor, según el tipo de ordenación que tenemos. Y en vez de trabajar con números enteros, trabaje con strings o estructuras. Recuerden, por favor, que los numeritos que ponemos no son otra cosa que las etiquetas de nuestros nodos. Y por último, bien rapidito, yo quiero mostrarles que cuando ustedes pongan el programa les queda algo así, ¿sí? Donde tienen toda la información ya para trabajar. Aquí lo que tienen que hacer es simplemente adecuar el programa a lo que ustedes quieran. Pueden cambiar los nombres y demás para hacerlo más amigable para ustedes y probar cómo funciona. Y aquí están puestos una serie de números de insertar y también para borrar. Aquí tenemos para borrar, para que vean cómo funciona y entiendan un poquito el código. Ya chicos, eso sería lo que es árboles binarios. Ese es el tema de árboles binarios, empezó y terminó. Y así la próxima semana vamos a ver ya las tablas. Dudas que tengan acá. Yo sé que van a tener muchas dudas, pero es importante que lean el código antes. Los escucho. Bueno, si quieren retirar, por supuesto, yo me pasé ya 2 minutos de la hora. Aprovecho para desearles un buen fin de semana. ¿Dudas, chicos? Profe, José, dime. sé que, no sé si me estoy adelantando un poco, pero en ese caso, ¿cómo sería la forma eficiente de hacer cada operación? Por ejemplo, cuando estoy borrando. La eficiencia, costo computacional lo vamos a ver después, ¿sí? Ya vale. Sí, por eso decía si me está adelantando o no. Sí, en algunos casos nos conviene trabajar con productividad y en otros casos no. Y no te olvides que hay una relación directa entre costo computacional y eficiencia energética. ¿Sí? Ok. Costo computacional son más costo computacional son más ciclos de reloj, por lo tanto más gasto de energía. Todo tiene una relación con los vatios y joules y etc. Así que vamos a estudiar el tema de la eficiencia más adelante, sí. ¿Dudas? Los chicos que siempre me preguntan, ¿no? Diego. ¿Otra duda, además? Sí. Esto más que respecto a la tarea. Cuando ya tengamos el árbol hecho y queremos decir de menor a mayor y de mayor a menor, Sí. ¿tiene que hacerse exclusivamente por recursividad? Digamos no. Mira, la idea, entiendo tu pregunta, ¿sí? Aquí lo importante, José, es que desarrolles habilidades de programación que no has desarrollado, ¿sí? Y esto es uso de
de punteros y uso de recursividad. Te tienes que familiarizar con eso. Entonces, si lo puedes desarrollar con recursividad, bienvenido sea. Vale, gracias. No lo desarrollas con recursividad, bueno, deberé ver cómo iteraste. Pero la idea es que utilices recursividad y te estoy dando todo el código, digamos, y que funciona en base a recursividad. Lo importante Vale, profe, es que ese era el mi... concepto de árboles binarios haya quedado claro. Lo otro es estudiar el código y ver cómo se implementa. Pero el concepto es lo que me importa que haya quedado claro. Bueno, chicos, que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Que esté bien, profe. Hasta Chao, luego, Tomás. profe. Chao, Cuídese. José. Nos vemos. Chao, chao.